El Atlético de Madrid ha enderezado su rumbo ganando en casa al Rayo Vallecano y tenemos un dato que demuestra qué bien ha aterrizado Julián en la Liga EA Sports. Sara Carmona, muy buenas. ¿Qué tal, Robert? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, otra vez por acontecimientos históricos tengo que Sí. grabar desde casa, pero con las mismas ganas, y hoy traemos unos datazos, Robert, que son impresionantes. Lo has dejado súper claro, queríamos hablar del Atlético de Madrid, parece que encauza de nuevo un estilo que le da resultados, pero es que hay un dato que me vuelve loca, y es defensivo, que habitualmente cuesta un poquito más. ¿Estás preparado, Robert? ¿Te lo Sí, digo? sí, además es que creo que es muy práctico que hablemos de este dato del Atlético de Madrid porque habla de que el Atlético de Madrid conserva esa esencia cholista, ¿no?, que le ha hecho tan grande y que conviene no olvidar que sigue manteniendo ese buen registro. Totalmente. Pues confirmamos que el Atlético de Madrid es el equipo al que más hay que rematar por partido para hacerle un gol. Es decir, Bueno, sabes que si eres el equipo que se va a enfrentar al Atleti y el Cholo, vas a tener que tener una puntería un poquito más afinada que en el resto de partidos. Hay que rematarle más de 13 veces por encuentro para wow. conseguir hacerle un gol. Y de verdad que no es un ranking en el que es sencillo hacerse con ese primer puesto. De hecho, si seguimos viendo que otros equipos están en esa posición, encontramos curioso en esa segunda posición al Mallorca, seguimos con el Español, que es un dato que ha mejorado muchísimo en los últimos 4 partidos, encontramos un equipo que nos cuadra un poquito más en este ranking, que es el Athletic Club, seguimos con el Real Madrid y continuamos con la Real Sociedad. Ojo, hay equipos que le rematan mucho y por eso tienen este dato, y otros que mantienen muy bien ese equilibrio, como es el caso del Atlético de Madrid, entre lo que le rematan y lo que encaja. Así que un dato curioso. ¿Te puedo complementar el perfil del Atlético con otro dato? Vamos con ello. Pues igual que es el equipo al que más hay que rematar para hacerle un gol, es el segundo equipo que menos tiene que rematar para marcar un gol. Qué bueno. Es decir, sus efectividades están muy bien medidas. Está siendo escueto en lo negativo y muy prudente también en ese dato positivo. Así que yo creo que podemos decir que encuentra esa senda de esos datos que se acumulan y dan buenos resultados. Muy interesante porque al final es lo que quieres dominar, las áreas, tanto la tuya propia como la del rival, y yo creo que especialmente importante, como hemos comentado, mantener esa dominancia en área propia, que al final ha sido siempre un registro histórico que a los del Cholo Simeone les ha mantenido arriba, Sara, y es una pena la verdad, porque ahora mismo están quizá un poco desenganchados de la Liga eSports, están lejos ya del título, pero creo que no hace honor al gran mes de febrero, marzo que hicieron, donde estuvieron muy cerquita de pasar en Copa del Rey, de engancharse a la Liga. Pero bueno, creo que son datos positivos que, además, sabiendo la continuidad que tiene el proyecto del Cholo Simeone, de que hay una línea continuista en el rendimiento del equipo, ¿no? Totalmente, y a nosotros nos gusta mucho, Robert, siempre que hablamos de datos, visualizarlo con un vídeo, y Sí, para que nos hagamos una idea, obviamente cuando pensamos en ese dato defensivo, no solo pensamos la defensa, sino tenemos que estar pensando en un Jan Oblak también sí. espectacular, y vamos a ver una de las últimas jugadas contra el Rayo Vallecano. Quiero que veamos la pantalla, como el Rayo por banda derecha vuelve a hacer daño, excepcional Isi Palazón siempre en esa frontal del área esperando balón, y si espera balón de una forma perfecta, recibe, golpea perfecto en una semivolea porque el control se ha quedado muy alto, y de nuevo llega Oblak con esa mano bajita a detenerlo. La siguiente jugada era súper parecida, es decir que digamos que es algo reiterativo en el Atlético de Madrid. Sí. También es cierto que es un equipo que no permite excesivos remates, como hemos dicho, pero teníamos que destacar, aunque fuese de forma audiovisual, ese papel de Jan Oblak. Y también, para terminar, quiero que veáis Sí. un pantallazo de los remates recibidos del Atlético de Madrid en los últimos 4 partidos, para que se vea que es un equipo, pues, como hemos dicho antes, que sabe contener las defensas, pero de una forma mantenida en el tiempo. Así que Sí. estos son los datos del Atlético de Madrid. Además es que se ve claramente ahí como los disparos que fuerza al equipo rival siempre son en condiciones poco ventajosas para los contrarios, que evidentemente es muy interesante porque, bueno, me puede rematar, pero en zonas donde es difícil hacer gol, y para todo lo demás siempre queda Jan Oblak, como tú has dicho, como ese paradón que hemos mostrado ante Isi. Buen balance defensivo el del Atlético de Madrid, y en la parte ofensiva, aunque quizás se ha quedado algo corto en los partidos decisivos, es muy notable, y creo que una noticia muy positiva, el hecho de cómo ha caído Julián Álvarez en el equipo, ¿no? Totalmente. Lo de Julián Álvarez, la verdad es que es una gozada. Una de las cuestiones más complejas a la hora de fichar es esa curva de aprendizaje o el periodo de adaptación. Qué Y bueno. yo creo que tenemos clarísimo que con Julián Álvarez las cosas han salido muy bien. Primero,
Por las sensaciones, porque a veces nosotros somos de datos, Robert, pero tenemos que hablar de las sensaciones y Julián Total. Álvarez transmite y yo creo que ha captado perfectamente la esencia del Cholo y la esencia Atlético de Madrid. Pero aunque hablábamos antes de cantidad, siempre hablamos un poco de la efectividad y yo quería fijarme en Julián Álvarez en sus remates bien orientados, esos remates con los que tienes más probabilidad de que ese tiro termine en gol. Y en este ranking ocupa la sexta posición, pero puede parecer menos meritoria, ni muchísimo menos. ¿Te cuento cómo está el ranking en el que ocupa la sexta posición Julián Álvarez? Vamos. Impresionante, lo encabeza Mbappé, sigue Lewandowski, seguimos con Sorloth, Rafinha y ahí teníamos a Julián Álvarez perdón, es la quinta posición, que la sexta la ocupa Lamine Yamal, que está muy muy cerquita, así que imagínate en esos remates bien orientados por partidos cómo está el tema. Es alucinante, por eso queríamos destacarlo porque no es nada sencillo y en No. ocasiones, bueno, hay que mantenerlo. Eso habla de la capacidad que tiene Julián para buscarse su propio disparo y evidentemente para hacer trabajar al portero, un jugador que empezó alejado del área, digamos, le vimos los primeros meses incluso a veces en el costado izquierdo haciendo diagonales hacia adentro y al final acabó jugando más cerquita de Griezmann. Ahora lo está haciendo con Sorloth, que parece que se está consolidando también, Sara, en una variante que el Cholo no ha puesto tanto en liza, pero que ante el Rayo Vallecano demostró ser muy prolífera. Totalmente, a mí me encantan juntos y además sus datos individuales les hacen estar siempre en rankings top, pues cuando se juntan, imagínate, porque en muchos Sí, casos se están dividiendo estos dos jugadores esos datos tan potentes. Y de hecho, si te parece, ¿quieres que sí, veamos un vídeo en el que podemos ver, vemos como el Atlético de Madrid, cuando construye en centro del campo con espacio hacia adelante, es impresionante y vemos el desmarque de Julián Álvarez, que es una qué auténtica bueno. pasada, con espacio hacia Sí, adelante es imparable, tiene tal velocidad y tal visión de juego que le permite a pase de Griezmann, que no lo hemos comentado, que, sí, que es un pase tremendo, analizar y canalizar ese remate con bastante espacio. Quiere decir, yo creo que tienes un poquito más de capacidad de orientar bien el remate. sí. Su goal probability en este caso no llegaba por muy poquito al 10%, pero vemos como anotaba muy pegadita, rasa al palo derecho, con mucha calma, un tiro prudente, como decimos en muchos casos, no se precipita, que tiene también esa Sí. capacidad. Y bueno, es una pasada verlo porque no es habitual. Y si te parece, también vemos todos los remates de Julián Álvarez a puerta en lo que va de temporada, que son muchos de ellos han terminado en gol, también los vemos destacados. Entonces, bueno, pues una gozada ver cómo hay datos que se van construyendo a medida que pasa la temporada y bueno, vemos que se van asentando. Sí, muy, muy interesante esta cuestión de Julián Álvarez porque, bueno, seguramente no van a acabar los Atléticos tan exultantes como se podía pensar la temporada, al menos como pintaba en febrero, con que estaban muy encima de todas las competiciones, pero creo que sabiendo además que el Atlético de Madrid se construye de manera lenta, que es un proyecto en el que verdaderamente existe la palabra proyecto, creo que están sentando las bases para el próximo año, bueno, quizá intentar aspirar a cotas mayores y evidentemente Julián va a ser parte capital de venir del Atlético de Madrid, así que una primera temporada en la que, bueno, cada vez le vemos más fino y evidentemente eso solo puede ser positivo para los atléticos. Totalmente. Y mira que es complicado a veces cumplir expectativas con estos fichajazos, porque yo Totalmente. creo que todos cuando... Yo recuerdo perfectamente cuando me enteré del fichaje, aluciné y dices, Sí. qué locura, a ver si sale bien, ¿no? ¿Cuántas veces? Y fíjate cómo está saliendo. Datos de la mano de sensaciones. Como no pasa tan habitualmente, estamos felices cuando lo vemos, Robert. Totalmente, así que hasta aquí podemos hablar de Julián Álvarez, de su gran rendimiento y también cómo los de el Cholo Simeone mantienen esa eficacia defensiva que obliga a los rivales al mayor número que registramos en la Liga eSports para conseguir un gol. De momento, terceros en la clasificación, vamos a ver hasta cuántos puntos pueden conseguir, pero sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que se construye y donde existe la palabra proyecto y hoy están sentando las bases del próximo Atlético de Madrid. Y ha llegado el momento de temblar, ha llegado el momento en el que me echo las manos a la cabeza, le dejo el timón a Sara porque creo que me va a poner una prueba bastante difícil. Sara, todo tuyo. Bueno, ahí te voy a dar una pista nada más empezar. Y Vamos. es que en este caso quiero que sigas tu primer instinto, porque te van a Vale, venir nombres a la cabeza que hoy sí que sí están en el ranking. Ya venga. sabes que te voy a pedir unos cuantos nombres. Hablamos muchas veces de grandes ocasiones de gol, pero muy habitualmente antes de esa gran ocasión de gol hay una muy buena conducción de balón, Sí, que ya sabes lo complicado que es
hacerse esos huecos sin balón, imagínate con él. Hay que aunar Totalmente. ese control del esférico con la velocidad. Entonces, quiero que me digas, a ver, aunque sea alguno de ellos, si eres capaz de adivinar los 6 jugadores que más conducen ahora mismo del campeonato. Venga, vamos con ello. ¿Se me viene Lamine Yamal? Sí, señor. Segunda posición. Segunda posición, vale. ¿Se me viene Vinicius? Efectivamente, quinta posición. ¿Está Mbappé? No está Mbappé. Mbappé está siendo ahora, curiosamente, un poquito más ese receptor de esas conducciones. Seguramente como Rafinha, ¿no? Rafinha tampoco está. Tampoco está Rafinha. Están cerca, pero no están en el ranking. No están. Vale, pues vale, ¿a quién podemos tirar? ¿Isco? No ha jugado tanto tiempo, ¿no? No está Isco, pero te voy a dar una pista. Por favor. Piensa en jugadores de equipos con muchas posesiones, pero defensivos, porque esa salida de balón de equipos potentes muchas veces conlleva una conducción exitosa. Gran pista, Sara. Entonces me tengo que ir, evidentemente, a los centrales del Barça. ¿Pau Cubarsí? No, muy cerca. Pues Íñigo Martínez. Sí, señor. Íñigo Martínez es un gran conductor y en muchos casos es el que supera esa primera línea de presión con ese salto. Así que está en sexta posición Íñigo y es un super dato. A pesar de que el primer ranking... Dime. No, estaba pensando si tenemos a Koundé también. No está Koundé. Vale, no está Koundé. No está Koundé. ¿Me ibas a decir? A excepción del primer puesto, que es un jugón de balón de centro del campo, el resto también son jugadores un poquito más defensivos, así que... creo que sé quién es y además actualmente mejor premio MVP de la Liga de Abril. ¿Pedri? Sí, señor. Pedri top 1. Tenemos a Pedri ahí, entonces... me voy a ir por otro central, quizá de otro equipo, no sé si a lo mejor equipos que tengan mucho volumen de balón, estilo Rudiger. No está Rudiger. ¿Está Rudiger? Te voy a dar una pista porque es interesante. Vete hacia Galicia y pon el foco en Vigo. A ver quién te puede sonar por allí. Vale, ahí tiene que estar el central que más balón toca ahí. Puede ser o Mingueza o Marcos Alonso. Sí, señor, Marcos Alonso. Marcos Alonso. La verdad es que Marcos Alonso ahí tenía papeletas, está en tercera posición. O sea, qué bueno. Pedri primera, Lamine Yamal segunda, Marcos Alonso la tercera. Me encanta este ranking porque mezcla centro del campo, ataque y defensa casi en partes iguales. Totalmente. Nos queda entonces uno, ¿no, Sara? Sí, cuarta posición. Y aquí te voy a dar... Te doy otra pista porque esta sí que es un poquito complicada. Sí, de hecho, este se lo vas a dar directamente a nuestra gente porque lo van a adivinar ellos. Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Sabemos que el Girona, bueno, desde los últimos años ha cambiado bastante su forma de rendir en el campo, pero sigue teniendo jugadores excepcionales. Y en la cuarta posición tenemos a un jugadorazo del Girona para cerrar este ranking de conducciones totales. Así que la gente lo adivine. Me la jugaría por uno, pero se lo vamos a dejar a nuestra gente, que además siempre son muy perspicaces, muy ávidos, y estoy convencido que lo van a sacar. Así que contestaremos al que acierte y al que no, pues evidentemente también les lo daremos. Hasta aquí el programa de Vinostats de hoy. Volveremos la semana que viene y además tenemos programa especial con previa del Clásico. Sara, vamos a preparar un programón. Espectacular, con muchísimas ganas. Sabes que siempre las previas del Clásico nos dan mucho juego y muchos datos, Robert. Así que estad muy atentos porque la semana que viene venimos con ese contenido. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta otra.